Buenos días compañeros, buenos días licenciada. Los integrantes del grupo son Hanselea Jayi Ramos, Gabriela Castro Siñani, Heidi Laime Mamani, Janet Lisbeth Segovia, Paola Ortiz Beramendi, Teodora Rojas. Nosotros les vamos a hablar acerca de la educación en España. Los fundamentos teóricos. Competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información y enfoque educativo vigente. Esto nos plantea una educación basada en competencias, ¿no? Que nos quiere decir que un alumno capaz de elaborar una respuesta adecuándola al tipo de problema que se le plantea, será un alumno competente. Además, está basada en un método científico que busca alumnos capaces de actuar, resolver e intercambiar ideas. Esta es una ley en la que el papel del profesor y alumno va más allá de los conocimientos que adquiera el alumno. Se busca un alumno que sea capaz de desenvolverse en cualquier aspecto. Fundamentos teóricos: el fundamento político, fundamento filosófico, fundamento sociológico cultural y el fundamento psicopedagógico y aprendizaje comunitario. Nos plantea una educación descolonizadora, no privando a los estudiantes de los conocimientos científicos. Nos dice que el núcleo central del aprendizaje es la comunidad y el diálogo como método pedagógico. Además, busca la complementariedad entre el ser humano, el cosmos y la madre tierra. Este mismo promueve la necesidad de reconocer la existencia y la diversidad de cultura que hay en nuestro país. Fines de la Ley Educativa de España: el pleno desarrollo de la personalidad, de las capacidades de los alumnos, la educación en el respeto e igualdad de derechos y oportunidades, la adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo, conocimiento científico y además artísticos. Fines de la Ley 070 en Bolivia: contribuir a la consolidación de la educación descolonizadora para garantizar un Estado plurinacional y un vivir bien, formar integral y equitativamente a hombres y mujeres, fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad y el plurilingüismo. Aquí podemos ver que la Ley Educativa de España, ya desde mucho más antes, van trabajando lo que es las técnicas de trabajo y además el conocimiento científico, cosa que con nosotros no. Estas técnicas de trabajo y se podría decir el conocimiento científico lo vamos a abarcar en lo que es en el nivel ya superior de lo que es la educación. Sin embargo, según la ley de España, ellos ya lo van realizando desde lo que es el nivel secundario. Objetivos generales: modernizar el sistema educativo, recuperar la equidad y capacidad inclusiva, mejorar los resultados y aumentar el éxito escolar. Objetivos generales de la Ley 070 en Bolivia: desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, formar hombres y mujeres con identidad y conciencia, garantizar el acceso a la educación y la permanencia en condiciones de plena igualdad. Aquí podemos ver puntos en común que son
una educación basada en valores e igualdad de derechos, eh, que, que formen hombres y mujeres con, con conciencia, ¿no? Y además lo que es reforzar el conocimiento científico. Estructura curricular. La estructura curricular en Bolivia se organiza en campos de saberes y conocimientos, áreas de saberes y conocimientos, disciplinas curriculares, ejes articuladores. Los saberes y los conocimientos son trabajados de manera holística, dialógica y clínica, a través de relaciones complementarias entre cada una de ellas para una educación de calidad, además de que generan los procesos teóricos, metodológicos, inter y transdisciplinarios. Y también desarrollan contenidos de manera coherente y gradual según etapas y niveles de formación. Estructura curricular de España. La estructura curricular de España ha sido desarrollada por la LOMCE. La LOMCE es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en España. Su estructura curricular está basada en la libre configuración y en la introducción de estándares de aprendizaje. Ellos se han basado en el modelo curricular para la diferenciación de materias, ya que ellos querían abandonar el modelo tradicional con este nuevo diseño curricular, produciendo así, esto ha producido un efecto indeseado, la multiplicación de materias y currículos diferentes. Objetivos particulares de las ciencias productivas tecnológicas. Su objetivo general era formar técnicos con cultura laboral y tecnológica alcanzadas. Esto querían alcanzar, ya que querían que los técnicos desarrollen sus habilidades y capacidades generales. En lo científico-humanístico era formar egresados con actitud científica y filosófica. Esto para que les permitiera observar y interpretar, comprender, actuar y transformar conscientemente a la realidad. Estos eran sus objetivos particulares en Bolivia. Objetivos particulares de los grados científicos, humanísticos y técnicos. Su objetivo principal era aumentar la matriculación en los estudiantes científicos, técnicos y artísticos, para que ellos puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles e incrementar la inversión en los recursos humanos. Estas instituciones han fomentado el aprendizaje a lo largo de toda la vida en todos los estudiantes, además de que la UNESCO les ha propuesto desarrollar esto en todas sus etapas educativas. Los componentes curriculares en España. A los efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente ley. En el caso de la enseñanza de formación profesional, se considera parte del currículo de los resultados de aprendizaje. 2. El currículo irá orientando a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos-alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y así ser un ciudadano activo, democrático a la sociedad actual para evitar el abandono escolar y que puedan disfrutar los derechos educativos.
Las enseñanzas mínimas requerirán el 50% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 60% para aquellas que no las tengan. 4. Las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente ley, del que formará parte los aspectos básicos señalados en apartamentos anteriores. En aquí nos está diciendo que los docentes desarrollarán y completarán el currículo de las diferentes etapas y ciclo en el uso de la autonomía de la educación. Bueno, en aquí vamos un poco a diferenciar cómo han sido los componentes curriculares de España a los componentes curriculares de Bolivia. Las bases, principios, fundamentos y ejes articulados de nuestro modelo educativo que se encuentra en el diseño curricular base nos da pie para realizar un abordaje de real participación de la comunidad. En este currículum de Bolivia es importante asumir que somos responsables de la educación de los y las niños, tanto maestros, maestras, madres y padres de familia y comunidad en general, razón por lo que todos debemos participar del proyecto socioproductivo de la comunidad en la educación de los estudiantes. Ahora vamos a ver el ámbito de campos, áreas, disciplinas, saberes y conocimientos de España. Área del campo. El trabajo se inicia destacando el papel de actividades de campo para contribuir a la irreemplazable alfabetización científica y ambiental de los estudiantes, así como para aumentar su motivación por el estudio de las ciencias naturales. Posteriormente se sintetizan algunas de sus características más relevantes para así poder comparar y realizar tipos de prácticas. Disciplinas. El ranking de Shanghai ha publicado una nueva edición de su versión Academic Subjects, donde analiza el comportamiento de las universidades según 54 disciplinas agrupadas en 5 grandes áreas. Se destacan en las disciplinas de ingeniería eléctrica, electrónica, automática y de control, ciencias e ingeniería ambiental, ciencias e ingeniería energética, derecho y ciencia de la educación, que está entre las mejores de España. Las áreas. Las enseñanzas se ofrecen en sistema educativo. Son educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, formación de adulto y enseñanzas universitarias. Además se ofertan las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas de artístico y las enseñanzas deportivas, consideradas enseñanzas en régimen especial. Los conocimientos. El conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro. La educación cultural. Por último, los saberes de España. Los contenidos del inventario del saber y comportamiento sociocultural hacen referencia al conocimiento basado en la experiencia sobre el modo de vida, los aspectos cotidianos, la
identidad colectiva, la organización social, las relaciones personales, etc., en que se da en una determinada sociedad. Aquí nos quiere decir que las relaciones y la gradación de los contenidos socioculturales requieren un conocimiento de primera mano de los aspectos que constituyen la vida cotidiana, los usos y costumbres, el estilo de vida y sobre todo la educación de España y su desarrollo. Mi nombre es Anseleja y vamos a explicar sobre las áreas productivas en España y en Bolivia. Bueno, las áreas productivas en España tenemos uno, las enseñanzas artísticas, que forman futuros profesionales en una disciplina como la música, la danza, artes plásticas, el diseño, la cerámica y la vidriería, etc., así obteniendo el título de grado. 2. Enseñanzas deportivas. Desempeña las funciones en el ámbito deportivo con un nivel de especialización. Tiene dos estructuras. Uno, las enseñanzas deportivas de grado medio. Al finalizar el curso se le otorga el título de técnico deportivo. 2. Enseñanzas de grado superior. Se le otorga el título de técnico deportivo superior. Como tercer punto tenemos las enseñanzas oficiales de idiomas o enseñanza de régimen especial. Bueno, aquí enseñan distintas lenguas como el árabe, el chino o el japonés. Se organiza en 3 niveles: nivel básico, nivel intermedio y avanzado. Como cuarto punto tenemos las enseñanzas religiosas. Tienen como finalidad que el alumno obtenga una formación en la religión. 5. Enseñanzas militares. Tienen la finalidad de la formación en ramas militares. Existen 3 titulaciones, que son 1. Las enseñanzas militares para tropa y marinería. 2. Enseñanzas militares para suboficiales. 3. Enseñanzas militares para oficiales. En las áreas productivas en Bolivia tenemos A1, el área de nivel técnico, que comprende los saberes, los conocimientos en la peluquería, cosmetología, ortopedización, mecánica, etc. 2. En el área del nivel técnico auxiliar, ahí se desarrollan las capacidades, las destrezas y técnicas en cortes, peinados, maquillajes, etc. En el área de nivel técnico medio se desarrollan los valores, las habilidades, las destrezas emprendedoras. Bueno, como podemos observar, tanto Bolivia y España tienen distintas áreas productivas, pero con el mismo objetivo de ayudar, desarrollar técnicas, desarrollar las capacidades, las destrezas, los valores sociocomunitarios relacionados con la vida, el trabajo y la innovación hacia los emprendimientos. Ahora hablaremos sobre la caracterización de perfiles de los estudiantes y de los docentes en España y en Bolivia. Empezaremos con el perfil del docente en España. El profesor es un líder comunicador, diseña y evalúa la programación curricular, conoce y sabe manejar diferentes metodologías, ejerce su profesión con responsabilidad y ética, promueve la participación de la familia, apoya en todo momento al estudiante, prepara al estudiante para el futuro.
perfil del docente en Bolivia tiene la capacidad de recrear, difundir la tecnología, la cultura. Tiene la capacidad de la comunicación, tiene la actitud democrática, participativa y ética. La capacidad de incorporar nuevas tecnologías en la enseñanza. Como podemos observar, ambos países tienen el mismo interés por la enseñanza, buscan la motivación, nuevas formas y técnicas de enseñar, tienen el compromiso de ser un líder moderno, cuestionador, realizar juegos y nuevas dinámicas, desarrollando las capacidades mentales y físicas del estudiante. Ahora hablaremos sobre el perfil del estudiante en España. Los estudiantes son curiosos, tienen interés de investigar más sobre el tema, planifican su proyecto de vida, ahora hablaremos sobre el perfil del estudiante en España. Los estudiantes son curiosos, tienen el interés de investigar más sobre el tema, planifican su proyecto de vida y se enfocan en aplicar la lógica. Tienen la capacidad de expresar sus ideas, de pensar por sí solos, y participan en actividades cooperativas y solidarias. El perfil del estudiante en Bolivia son investigadores, curiosos, exploran conceptos e ideas, son buenos comunicadores en expresar sus ideas. Se expresan, son pensadores por su propia cuenta, de manera crítica y creativa. Y sobre todo, respetan las diferentes culturas, religiones, la diversidad sexual. Como podemos observar, los perfiles de los estudiantes en ambos países tienen el mismo perfil, solo con diferentes palabras. Se comunican con claridad, expresando alguna inquietud, respetan su cultura, es innovador, cuestionador, sobre todo ser. Hola, mi nombre es Janet y vamos a explicar en qué consiste el sistema de evaluación. Bueno, vamos a empezar con el artículo 140 de la Ley LOA de la Educación de España, que nos habla sobre la finalidad de la evaluación. La primera es contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación. Como segundo, tenemos aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo. Otra finalidad que tiene es ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las administraciones educativas. Y como otra finalidad tenemos proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos españoles y también europeos, así como el cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en la relación con la demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea. El artículo 141 nos habla sobre el ámbito de la evaluación y nos dice que la evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta ley y se aplicará sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus resultados sobre el contexto educativo con
especial referencia a la escolarización y admisión del alumno, y también a los recursos educativos, a la actividad del profesorado, a la función directiva, al funcionamiento de los centros educativos, a la inspección y a las propias administraciones educativas. En el artículo 142 nos habla sobre los organismos responsables de la evaluación. Como punto número 1 tenemos al sistema educativo. Ellos realizarán la evaluación junto con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y los organismos correspondientes de las administraciones educativas que éstas determinen que evaluarán el sistema educativo en el ámbito de sus competencias. Como punto número 2 tenemos al gobierno. Esta hace una previa consulta a las comunidades autónomas y determinará la estructura y funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el que se garantizará la participación de las administraciones educativas. Como punto número 3 tenemos a los equipos directivos y también al profesorado de los centros docentes que colaborarán con las administraciones educativas en las evaluaciones que se realicen en sus centros. En el artículo 143 nos habla sobre la evaluación general del sistema educativo. Y como punto número 1 nos dice que en el marco de la evaluación general del sistema educativo se realizarán evaluaciones que permitan obtener datos representativos tanto del alumnado como de los centros de las comunidades autónomas como del conjunto del Estado. Como punto número 2 tenemos a tal fin que en el último curso de educación primaria y de educación secundaria obligatoria, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y los organismos correspondientes de las administraciones educativas y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. También tenemos un punto número 3 que nos dice que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las administraciones educativas, va a coordinar la participación española y también las evaluaciones internacionales. Como punto número 4 nos dice que hay muchos indicadores de evaluación desagregados por el sexo. Incluirán información que permitan valorar el grado de equidad alcanzado por el sistema educativo y de su evolución a lo largo de los cursos. Como último punto tenemos que con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades, el diseño de implantación de medidas de mejora de la calidad del sistema educativo español, el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con las administraciones educativas. En el artículo 144 nos habla sobre las evaluaciones de diagnóstico. Esto consiste que en el marco de las respectivas competencias correspondientes a las administraciones educativas, desarrolla y controla evaluaciones de diagnóstico en las que participen los centros de ellas dependientes y también proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones que tendrán carácter formativo e interno. En el artículo 145 nos habla sobre la evaluación de los centros y nos dice que podrán las administraciones educativas en el marco de sus competencias elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos que tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen el entorno del propio centro y de los recursos que dispone. Asimismo, las administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos. En el artículo 146 nos habla sobre la evaluación de la función directiva y nos dice que la función directiva de los centros, servicios y programas será realizada por el Cuerpo de Inspectores de Educación y formará parte de sus competencias. En el artículo 147 nos habla sobre la difusión de resultados de las evaluaciones, que dice que el Ministerio de Educación y Formación Profesional publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto Nacional
de evaluación educativa en colaboración con las administraciones educativas y dará a conocer la información que ofrezca periódicamente el sistema estatal de indicadores. Aquí lo que podemos ver es una prueba de tercero de primaria y cuáles son las materias de estudio que se califican, cómo son los resultados y qué consecuencias tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver que en los resultados es favorable y desfavorable, y si es desfavorable, qué consecuencias va a tener. Asimismo, tenemos otro ejemplo que es la evaluación individualizada, también de sexto de primaria está, las materias de estudio que se van a calificar, y aquí en los resultados tenemos insuficiente, suficiente, bien, notable, y sobresaliente sería la más alta. Y como consecuencia nos dice que el nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe. Este tipo de prueba tiene cierto parecido con el que nosotros usamos aquí en Bolivia, pero en nuestro caso sería en desarrollo aceptable, desarrollo óptimo, y el más alto sería el desarrollo pleno, que está calificado de 85 para arriba. Planes y programas de estudio. El sistema educativo en España está sujeto a una ley, LOE, que es la Ley Orgánica de la Educación, con las modificaciones recogidas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Su objeto de esto es ofrecer a todas las personas los elementos de formación necesaria para su pleno desarrollo personal, profesional y social de la persona. En el sistema educativo español se estructuran las enseñanzas de régimen general y las enseñanzas de régimen especial. En el régimen general estamos hablando de la educación infantil, de la educación primaria, educación obligatoria, el bachillerato y la formación profesional del grado medio, de grado superior y el universitario. Y dentro de la enseñanza del régimen especial, hablamos de las enseñanzas artísticas, las enseñanzas de idiomas y las enseñanzas deportivas. Como ya había mencionado, de que en España están sujetas a la ley LOE, que en el caso de Bolivia nosotros estamos sujetos a la ley a la ley educativa de Avelino Ciñani, ¿no? que promulgó el expresidente Evo Morales. Y también la educación infantil, que lo llaman en España, pero nosotros en Bolivia lo llamamos kinder, ¿no? Kinder. En los grados de la educación, en la educación infantil, que es de 0 a 3 años, desde los 0 a los 3 años no es obligatorio. En cambio, el segundo ciclo, que dura desde los 3 a los 6 años, sí es obligatorio. Por lo tanto, hay opciones públicas y gratuitas que los padres de familia tendrían que elegirlo. En la educación primaria, que es de 6 a 12 años, está dividida en 6 cursos académicos que tiene el objeto de que el alumno adquiera una educación básica común y que su expresión sea oral, lectura, escritura y cálculo. En la educación primaria también podemos decir que es impartida por maestros que tienen competencia en todas las áreas de este nivel: la enseñanza en la música, en la educación física, en los idiomas extranjeros
o aquellas otras que determinan, ¿no?, que son impartidas por nuestros especializados, por las especialidades. Y en la educación secundaria, que es obligatoria de 12 a 16 años, esta tiene una finalidad obligatoria que consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en los aspectos humanísticos, artísticos, científicos, tecnológicos, etc. El bachillerato tiene como finalidad de proporcionar de los alumnos de formación y madurez intelectual y humana. Dentro de aquí podemos decir de que están divididas, ¿no?, en tres modalidades, que el primero es artes, ciencias, humanidades y ciencias sociales. Aquí consiste que el estudiante tiene la opción de escoger la carrera que va a estudiar ya en la universidad. Por ejemplo, el estudiante quiere estudiar arquitectura, por decir, entonces él sería la modalidad de artes. Entonces así los dividen a los estudiantes de acuerdo a qué carrera van a estudiar, y así los preparan para la universidad. Pero esto, como ya lo había dicho, no es obligatorio, sino que estos cursos lo toman aquellos estudiantes que ya están seguros de aprobar el año escolar o el año educativo. Estrategias de intervención pedagógica. Son los procedimientos que ponemos en marcha para aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje, conceptos, hechos, principios, actitudes, valores, normas, y también para aprender los propios procedimientos. Aquí podemos decir de que los profesores o los maestros no usan mucho el dictado, por ejemplo. Ellos usan los textos. También hay de la explicación didáctica, dinámica, donde los estudiantes pueden tomar apuntes, pueden subrayar, resaltar, y para que así esto los ayude en su aprendizaje, en su proceso de aprendizaje. También el docente busca las formas de cómo enseñar para que al estudiante no lo estrese más, porque si por decir el docente lo utiliza más que es el dictado, más lo teórico, entonces los estudiantes se estresan más y tienen dificultades también, ¿no?, por ello.